Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin ha tomado una decisión drástica contra Hande Erçel que ha sacudido todo el mundo del entretenimiento. ¿Crees que este conflicto legal podría revelar secretos inesperados? Comenta abajo tu opinión. La noticia que está incendiando las redes sociales: Kerem Bürsin ha decidido llevar a Hande Erçel ante los tribunales. La pareja, que alguna vez fue considerada una de las más queridas y admiradas por el público, ahora está en el centro de una tormenta legal que nadie vio venir. La razón, según fuentes cercanas al actor, tiene que ver con una supuesta filtración de información privada que habría salido de manos de Hande. Todo comenzó cuando, hace unas semanas, una revista de renombre publicó detalles muy específicos sobre un contrato confidencial de Kerem con una productora internacional. Estos datos no estaban disponibles para el público, y según el entorno de Kerem, solo Hande tenía acceso a esa información durante el tiempo en que eran pareja. No es una cuestión de venganza. Es una cuestión de justicia. Se cruzó un límite que no se debía cruzar, declaró Kerem a un grupo de periodistas al salir de la fiscalía. Por su parte, Hande no tardó en responder a través de sus redes sociales con una historia que dejó a muchos sin palabras. Hay versiones que buscan destruir todo lo vivido. Pero yo dormiré tranquila sabiendo que no traicioné a nadie. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que alguien del entorno de Hande podría haber cometido la filtración sin que ella lo supiera? Comenta abajo. El caso está avanzando rápidamente. El abogado de Kerem presentó pruebas de mensajes y correos que, según afirman, vinculan directamente a Hande con la periodista que publicó la exclusiva. Sin embargo, el equipo legal de Hande sostiene que esos mensajes han sido sacados de contexto y que se trata de una estrategia para dañar su imagen justo cuando está por estrenar una nueva serie. Todo esto tiene un trasfondo más oscuro del que parece. Kerem está siendo manipulado por personas que quieren ver a Hande destruida profesionalmente, comentó una fuente cercana a la actriz. A pesar de la gravedad del asunto, ambos han seguido con sus compromisos profesionales, pero la tensión es palpable. En un evento reciente, Hande fue vista abandonando la alfombra roja apenas minutos antes de la llegada de Kerem. Los reporteros no tardaron en preguntar, pero ella se limitó a decir con una sonrisa forzada: no tengo nada que decir sobre temas personales. Las redes están divididas. Algunos defienden a Kerem por proteger su privacidad y tomar acción legal, mientras que otros creen que todo esto es una campaña para desacreditar a Hande. Lo cierto es que la historia entre ellos, que comenzó como un cuento de hadas, ahora está tomando un rumbo totalmente inesperado. Y como si la tensión no fuera ya suficiente, esta semana se filtró un video de una reunión privada entre Kerem y su equipo legal. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se escucha a Kerem decir: no es por el pasado. Es por el respeto. No puedo permitir que algo tan íntimo se convierta en carne de cañón para la prensa. Muchos interpretaron esa frase como una prueba de que lo que se compartió públicamente iba mucho más allá de un simple contrato. Mientras tanto, el entorno de Hande intenta apagar el fuego con declaraciones que buscan cambiar el foco mediático. Su representante envió un comunicado oficial en el que afirma que la actriz no ha participado ni directa ni indirectamente en ninguna filtración, y que confía plenamente en la justicia para esclarecer la verdad. Sin embargo, las dudas siguen creciendo, sobre todo porque, según fuentes no oficiales, existen audios aún no revelados que podrían comprometer aún más la posición de Hande. En paralelo, los fans de ambos actores se han lanzado en una verdadera guerra digital. En plataformas como Twitter e Instagram, se multiplican los hashtags: unos exigen respeto a la privacidad de Kerem, mientras otros defienden la integridad de Hande. La batalla ya no es solo legal, también es mediática y emocional. Por si fuera poco, algunos periodistas han comenzado a indagar en el pasado de la relación entre Kerem y Hande, revelando supuestos conflictos que habrían quedado ocultos durante su noviazgo. Se habla de celos profesionales, presiones familiares y diferencias sobre proyectos futuros.
Una fuente anónima, que asegura haber trabajado con ambos en una producción, comentó, desde fuera todo parecía perfecto, pero había muchas tensiones internas. No me sorprende que haya terminado así. Lo que sí sorprendió fue la aparición repentina de un antiguo amigo en común, quien decidió hablar públicamente en un programa de televisión nocturno. Aunque sin dar nombres, su testimonio dejó claro que las cosas entre Kerem y Ande se rompieron mucho antes de lo que el público cree, y esta batalla legal es solo el resultado de heridas no sanadas. Ante tanto revuelo, algunos de los patrocinadores que trabajaban con Ande han comenzado a reevaluar su colaboración. Una reconocida marca de cosméticos canceló una campaña que iba a lanzarse esta semana, argumentando la necesidad de esperar a que el caso se aclare. Esto ha encendido aún más los ánimos entre los fans, que acusan a la industria de castigar sin pruebas. Por su parte, Kerem ha mantenido una postura firme. Aunque evita hablar en detalle del caso, su lenguaje corporal y breves declaraciones reflejan un profundo malestar. En una reciente entrevista promocional, al ser consultado por el tema, respondió con pocas palabras pero gran contundencia: la verdad se sabrá. No necesito decir más. En cambio, Ande ha optado por un perfil más emocional. En una entrevista con una revista de moda, abordó el tema desde una perspectiva más filosófica. A veces, el silencio es la única respuesta que uno puede dar cuando te culpan de algo que sabes que no hiciste. Yo sigo en paz. Ahora, los medios esperan ansiosos la próxima audiencia judicial, que podría tener lugar en menos de 2 semanas. El tribunal decidirá si existen elementos suficientes para llevar a juicio el caso de violación de privacidad. De ser así, el escándalo podría alcanzar niveles nunca antes vistos en la prensa rosa turca. La historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha pasado de ser una historia de amor mediática a convertirse en una novela judicial. Los fanáticos, los medios, y hasta colegas del gremio están pendientes de cada movimiento, cada declaración, cada gesto. ¿Qué pasará si el juez falla a favor de Kerem? ¿Y si, por el contrario, se demuestra que Hande no tuvo nada que ver? ¿Podrán algún día reconciliarse, aunque sea como colegas? Las preguntas siguen en el aire, y la incertidumbre se apodera de todos. Por ahora, lo único claro es que esta batalla apenas comienza. Y mientras tanto, tú, que sigues esta historia desde el principio, ¿de qué lado estás? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete para no perderte ninguna actualización y activa la campanita para enterarte primero de las novedades del caso Kerem Hande. Y si te interesa estar al día de todo lo que ocurre en esta historia que tiene a todos hablando, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada detalle cuenta y tú mereces saberlo todo.